Lo digo en voz alta lo que está preguntando acá el muchacho respecto de refertilizaciones. Me estaba olvidando de un punto, mira, que va a ser bastante controversial. Tiro la bomba y ahí nos vamos a comer los choripanes. Eh, si buscan en los libros, van a ver que la alfalfa dice que necesita 25 partes por millón de fósforo para producir, o sea, que el fósforo no sea limitante. Eso es cierto para la monarca. Estas necesitan 35. O sea, si allá tienen 25 partes por millón y fertilizan con fósforo, no van a tener respuesta. Acá va a estar a 3/4 de máquina. O sea, ahí ya tienen un parámetro. O sea, esto produce mucho más, pero no pretendamos, muchachos, que con el mismo Morphy produzca el doble que aquello. O sea, obviamente, si esto produce el doble, necesita el doble de Morphy también. En cantidad de agua no, pero en cantidad de nutrientes sí. Fósforo. Calcio ni les digo, ¿no? El calcio, los niveles de consumo de calcio que tienen, y ahí es donde hay que jugar mucho, y volvemos otra vez a la charla inicial. El tema de la rotación y cómo está metido en el circuito. Si esto es solamente para rollo, guarda porque se está llevando todo. Ahora, si está metido dentro de un esquema de rotación ganadera con devolución por parte del animal, es otra película. Y me voy al nutriente más controversial de todo, que es el nitrógeno. Cuando estamos trabajando con pHs que andan entre 6,1, 6,2, 6,3, ahí es probable, les diría que de 6,3 para arriba los nódulos van a estar funcionando. 6,1, 6, los nódulos empiezan a ratear. Abajo de 6 no hay nódulos. 0. Y si no hay nódulos, todo el nitrógeno que necesita la planta para producir al tope, lo tiene que sacar del suelo. Entonces, lo que estamos viendo, lamentablemente, es una respuesta a la fertilización nitrogenada de la alfalfa brutal por pH. O sea, ¿qué es lo que veo? El primer año no hay respuestas a la fertilización nitrogenada porque, mal o bien, si ese pH es rayero, si nos vamos a un pH 5,2, chao, olvídate, los nódulos no alcanzan ni a arrancar, que ya le pegan un tortazo y no funcionan. Ni siquiera arrancan. En suelos rayeros que andan en 5,7, 5,8 para arriba, al menos el primer año los nódulos están y laburan. Por eso no hay respuesta a la fertilización nitrogenada. Ahora, pasan el primer verano, alta temperatura, falta de agua, los nódulos empiezan a morir o migran en profundidad. Imagínense la capacidad de fijación de nitrógeno que tiene un nódulo que está a 80 centímetros, 1 metro de profundidad. Floja. Entonces, lamentablemente, en suelos que están en pH de 6 o para abajo, a partir del segundo año se empiezan a ver respuestas a fertilización nitrogenada. Parece casi que, yo cuando menciono esto, muchas veces me quieren quemar en la hoguera. Me dicen, sos un animal, ¿cómo vas a hacer para que los nódulos? A ver, los nódulos a mí me importan bastante poco si no están andando. Yo lo que estoy pensando es, cuando miro ahí abajo, es primero carne o leche, después alfalfa, y los nódulos saben dónde los tengo, ¿no? O sea, a mí lo que me importa es darle la respuesta. Si Tito me pregunta, ¿qué pasa que esto no está funcionando? Y bueno, hay que empezar a mirar. Y si está flojo el nitrógeno, Tito, mandale nitrógeno. Él va por otro camino, que es el camino difícil, el más estrecho, que todos los años le mete dolomita, o sea, viene laburándolo. ¿Y qué pH tendría si no tendría calcio acá? 5,7, 5,6. Chao. Tendría que estar fertilizando con nitrógeno. Él usó el camino largo, que todos los años, taca, 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 y fue levantando el pH. ¿Hasta dónde? pH que... Yo te diría que hasta... A ver, bueno, ese es el punto. Si yo le diría que cuando van a pH, bueno, en un pH de 7, encuéntrenme un suelo con pH 7 y creo que no existen. Hasta pH 7,3, 7,4 no deberías tener otros problemas asociados al pH y estás casi en la gloria. Cuando vos llegás a pH 5, la única forma que hay de tener pH 5 o más de 5 es si hay sodio. Y ahí ya te empezás a meter en otro quilombo. Porque el sodio es
Tóxico, sí, pero genera otro problema que para la alfalfa es letal. Te muele el suelo. Y si te muele el suelo y rompe la porosidad de aire, empieza a tener exceso de agua, que el problema no es el agua, sino que es la falta de aire. Yo ahora estoy haciendo un ensayo en la Facultad de Lomas de Zamora, chequeando un poco esto de que estamos hablando de los pH, y las alfalfas están en hidroponía. No pasa nada. No se mueren, están en agua. Lo que pasa es que tienen una dotación de oxígeno brutal, ¿no? El problema del sodio es que más allá de la toxicidad, genera dispersión de suelo, te hace pedazo de la porosidad de aire, entonces las alfalfas empiezan a sufrir anoxia y vas a parar los caños. Después el sodio te pega con el resto de las cosas, ¿no? Inmoviliza nutrientes, bla, bla, bla. Pero el primer problema es que las ahoga, o sea, les falta el aire, las ahoga. Y en la medida que te vas de 7,5, 7,6, chao. Te diría que hasta 8 la piloteás. Ya de 8 para arriba tenés sodio. 7,5 empezás con sal. Te diría que entre 7,5 y 8 estás con problemas de salinidad. Arriba de 8 ya empezás a tener cada vez más cantidad de sodio. Y si te vas de 8,50 para arriba, empezás a pensar en agropiro. Es otra película, ¿no? Es otra película. El problema es que esos suelos, si vos le pones yeso, para que el suelo funcione, te tiene que sacar el sodio, pero como tenés el suelo dispersado, no tenés forma de sacar el sodio y se queda ahí. Entonces ahí está medio que en un lugar que no sabe cómo resolverlo, ¿no? Es complicadísimo. Exactamente. Exactamente. No sé si te contesté la pregunta. O sea, piensen siempre, ese cuentito de que la alfalfa es recuperadora de fertilidad, olvídense, con bestias como esta no recupera nada, consume más que un cultivo intensivo. O sea, lo que hay que pensar es cómo devolvemos lo que se lleva si es que queremos sostener el estándar de producción. Sí, no tengas duda. Y vuelvo otra vez a lo que mencionaba Tito. El tema de la descompactación y la disponibilidad de agua es tremendo, muchachos. Yo tengo fotos que me mandaron hace 2 años del oeste de la provincia de Buenos Aires con alfalfa con los 2 cotiledones, la primera hoja unifoliada que a esta profundidad, una plantita así, a esta profundidad, 3 centímetros de profundidad está la raíz a 90 grados. O sea, imagínense, esa planta está laburando con una maceta de esta profundidad. No le podemos pedir nada. No tiene agua. ¿Dudas? Ya están insolados, parece. No, meta. Te van a putear a vos nada más. Acá lo que me dice el muchacho es que hay una especie, o al menos se percibe, una especie de... No, está clarísimo, está clarísimo. Hay una especie de corriente de empujar hacia las pasturas consociadas y no tanto la alfalfa pura. Y yo creo que, me parece que como todo, cuando uno labura con la ley del péndulo, los extremos son siempre malos. Y cuando uno piensa en una pastura pura o piensa en una pastura consociada, tiene que preguntar por qué, y no como un dogma de fe. Y a mí me parece que cuando uno labura con dogmas de fe es donde hace macana. Entonces, a mí, francamente, cuando uno se pone a analizar un poco los ambientes, es más, hay datos de la región que tienen más de 30 años de información, y cuando uno ve a la alfalfa, en esta región me refiero, ¿no? Cuando uno ve a la alfalfa con las condiciones normales de uso en este ambiente, no hay con qué agarrarla, ni en producción, ni en persistencia, ni en calidad. El resto de las especies vienen muy por debajo. Que te toque un año húmedo como pasó, que tuvo 3 otoños húmedos que se perdieron muchas alfalfas. ¿Se acuerdan todos? Me parece que se tienen que acordar todos, ¿no? Yo he escuchado a más de un energúmeno. Bueno, si tomamos 30 años, en los últimos 30 años, ¿cuántas veces pasó eso? Entonces, ese 5% o esos últimos 3 años que nosotros tenemos en la memoria, que hay gente, seguramente a alguno de ustedes le ha tocado, que ha sembrado 3 veces alfalfa el mismo año, ¿es cierto o no es cierto? La sembraban, la perdían, la sembraban, la perdían. O sea, dejaron de sembrar porque se le fue la fecha, ¿no? Porque... Entonces, si uno toma en cuenta
que el 5 o el 10% de los años pasa eso, uno tiene que, hay que decidir si ese 5% es lo que yo llamo gestión de riesgo forrajero. ¿Ese 5% es el determinante para que yo tome la decisión de hacer otra cosa? Está bien, me agarró 3 años seguidos, me partió al medio. Pero el otro 95% de los años es muy probable que me ocurra en cualquier momento. De hecho, en los últimos 4 años justamente ocurrió lo opuesto. Entonces, recuerden lo que dije al principio cuando nos juntamos ahí, de que estamos en una zona climáticamente transicional. Estamos muy al sur para ser subtropical y estamos muy al norte para ser templada, o sea, jugamos todo el tiempo. Esos años muy húmedos, este ambiente permitió que algunas especies que funcionan muy bien en el sur pudieron subir. Ahora, estos últimos 3 años, esa frontera se corrió 300 kilómetros al sur, muchachos. Entonces, ahí está el criterio técnico y productivo de decir por dónde voy. Porque en años como estos, si vos metés una pastura mezcla con gramíneas, lo más probable es que las gramíneas desaparezcan. Y vuelva otra vez. Yo creo que en estos años de seca o de, casi que le diría, podríamos decir que estos son los años casi normales. Porque cuando uno mira el historial de los últimos 30 años en la región, la mayor parte de los años fueron casi que como estos. Entonces, no es cuál es la norma, cuál es el promedio, es qué situación es la que yo voy a tomar para tomar la decisión de qué hacer. Entonces yo creo que no es una cosa y la otra, porque en esos años húmedos las gramíneas en mezcla funcionaron bien, en los años secos las gramíneas en mezcla funcionaron mal, pero yo creo que la mayoría de los campos ganaderos de esta región tienen ambientes bajos en donde en los años húmedos para la alfalfa es muy riesgoso y ahí las gramíneas en mezcla funcionan bien. En los años secos las gramíneas acá no van a andar y la alfalfa la va a romper. Entonces me parece que hay que hacer una mezcla de todo en función de cómo es el esquema que tiene cada uno en su campo, ¿no? Entonces para mí no es, che, ¿tenemos que hacer todo pasturas mezcla o tenemos que hacer todo pastura de alfalfa pura? No. Yo iría de cómo son mis lotes. ¿Tengo ambientes en donde los años húmedos es riesgoso para la alfalfa? Esos años húmedos, la frecuencia de esos años húmedos, ¿es suficientemente decisoria para que yo haga una mezcla ahí? Sí, listo, hacela. No, la verdad que no tengo ganas de gastar guita ahí. Prefiero más vale jugarme a sembrar ahí una alfalfa y si viene un año húmedo, que es el 10% de los años, la pierdo. Bueno, listo. Pero está justificado. Es como la justificación de Tito que dice yo no hago silo. Muchos de ustedes seguramente no estarán de acuerdo, pero la justificación que dice Tito es sumamente viable. Es lógica. No es que dijo no hago silo porque no tengo ganas, que también es válido porque el dueño hace lo que quiere. Pero hay una justificación, que después uno esté de acuerdo o no, o prefiera minimizar los riesgos haciendo, no sé, 15 hectáreas de silo. Está bien, está bien. Ahora, me parece que lo que muchas veces nos ocurre, y nos ocurre casi que les diría que como sociedad, ¿no? La moda. La moda. Entonces hay que tratar de tener un pensamiento un poquito más integral. Para mí no es puro mezcla, es las dos cosas. Ubicarla dónde y en función del riesgo que cada uno quiera asumir. ¿Algo más? ¿Vamos a comer? Muchas gracias.